Muy buenas tardes, mi nombre es Joaquín Rodríguez, soy abogado laboral. Le quiero enviar un fuerte abrazo de ánimo a los trabajadores, a los sindicatos, a los emprendedores que están tratando de salir adelante día a día, y ojalá esto les pueda ayudar y no duden en ponerse en contacto conmigo ante cualquier duda a mi correo que va a aparecer, que es jrodriguez@alaboral.cl, y cuenten conmigo para lo que necesiten. La primera alternativa que existe laboralmente es simplemente continuar trabajando en las mismas condiciones, lo que se aplica a las empresas que prestan servicios esenciales. La segunda alternativa es continuar trabajando bajo la modalidad del teletrabajo. La tercera alternativa es tomarse vacaciones. La cuarta alternativa es reducir la jornada y por lo tanto reducir también la remuneración. La quinta alternativa es suspender el contrato de trabajo con el beneficio de la AFC. Este beneficio, sin embargo, significa que el propio trabajador está usando su fondo del seguro de cesantía, por lo tanto es muy importante que se sepa de que puede echar de menos más adelante cuando en verdad tenga un periodo de cesantía y no esté bajo la suspensión que trata esta ley. Esta ley establece que los contratos de trabajo se suspenderán ya sea de común acuerdo o por el solo Ministerio de la Ley, como se dice, cuando en el territorio en que se presten los servicios se dicte una medida a causa del COVID-19, que puede ser la cuarentena, puede ser el toque de queda o puede ser un cordón sanitario, que impida o prohíba totalmente prestar servicio. Esta suspensión significa que el empleador no debe pagar el sueldo, pero que el trabajador tampoco debe prestar su servicio. Recordemos anteriormente que el dictamen de la Dirección del Trabajo señaló que cuando esto sucedía, el empleador no debía pagar el sueldo. Eso se mantiene, pero lo que hace esta ley es que el trabajador pueda adelantar parte de su seguro de cesantía. ¿Cuándo no se aplica esta ley? Esta ley no se aplica cuando las partes acordaron que se continúe con el contrato de trabajo, por ejemplo con el teletrabajo que le señalé, u otra forma en que implique la continuidad del contrato de trabajo, o que simplemente se haya acordado de que el trabajador pueda cumplir la cuarentena y que el empleador pueda seguir pagando la remuneración en cuanto pueda. Esta ley no se aplica a quienes pactaron, como les decía, la continuidad de la relación laboral, pero desde el 6 de abril que se publicó esta ley, estas partes que pactaron esa continuidad pueden acogerse a la ley, ¿ya? Se señaló, aunque no lo dice la ley, pero se interpretó de que esta ley se aplica en forma retroactiva desde el 18 de marzo en que se decretó el estado de excepción constitucional por esta pandemia, y por lo tanto se debería recibir los días proporcionales desde el 18 de marzo, pero los que pactaron la continuidad lo pueden hacer de igual forma, pero no retroactivamente desde el 18 de marzo, sino que desde el 6 de abril. Otros trabajadores que no se les aplica esta ley son a quienes redujeron la jornada o que están bajo licencia médica. Sin embargo, los que están bajo licencia médica pueden, una vez que termine su licencia, poder recibir este beneficio, o si están con sus contratos suspendidos y tienen una enfermedad común, ¿no es cierto? Obviamente, porque no va a ser una enfermedad laboral porque no va a estar trabajando, se interrumpe la suspensión del contrato, o sea, van a dejar de recibir el beneficio, pero una vez que termina la licencia pueden seguir recibiendo el beneficio de la AFC. ¿Cuáles son los requisitos? Los trabajadores deben registrar 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses antes de declarar la cuarentena o la medida que se haya tomado, o sea,
diciembre de 2019, enero de 2020 y febrero de 2020. También pueden tener acceso a esta ley los que registren 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses. Siempre que se encuentren registrados los meses de enero y febrero de 2020 con el mismo empleador, no con otro empleador. Y por último, por registrados se entienden pagados o solo declarados, ¿ya? La base de cálculo para el beneficio será de los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones. Este beneficio se va a recibir en primer lugar el 70% de la remuneración que uno traía y después se va a ir bajando escalonadamente y se va a cargar primero al fondo individual que tenga el trabajador y después al fondo solidario. Estos fondos que existen en el artículo 15 y 25 de la Ley del Seguro de Cesantía establecen ciertos parámetros, pero esta ley puso como un mínimo de 225.000 pesos, ¿ya? En el caso de la reducción de jornada, para recibir este beneficio de la AFC, se permite que se pueda rebajar hasta el 50% de la jornada y se recibe el 25% de la remuneración con un tope también de 225.000 pesos. ¿En qué forma se tramita esta ley? El empleador debe requerir virtualmente el beneficio de la AFC y si no lo hace, el trabajador o el sindicato puede también hacer el trámite directamente. El empleador debe informar de todas maneras mensualmente a la Dirección del Trabajo qué trabajadores se encuentran acogidos a esta ley. ¿Qué derechos subsisten para el trabajador durante este tiempo de suspensión? En primer lugar, poder hacer uso de la licencia médica por enfermedad común. O sea, si se enferma, puede tener acceso a licencia médica e interrumpir que se siga cargando a su seguro de cesantía. Segundo lugar, tiene la cobertura del llamado SIS, del seguro de invalidez y sobrevivencia, aunque no se hayan pagado las cotizaciones durante la suspensión. Y por último, tiene derecho a la cobertura de los seguros o cláusulas de cesantías que tenga en los bancos, ¿ya? Por el pago de créditos. ¿Qué obligaciones subsisten para el empleador? En primer lugar, pagar las cotizaciones previsionales que se interpretó que deben ser en base al 50% de la remuneración. Pero esta reforma que se dictó casi prácticamente un mes después de esta ley del 6 de abril, que fue como el 7 de mayo, pero que todavía no se publica, estableció que las cotizaciones se deben pagar no sobre el 50%, sino sobre el 100%. En el caso de la AFP sería el 100% sobre el beneficio que reciban de la AFC, ¿ya? O sea, si recibe el 70% de su remuneración, sobre ese 70% se va a aplicar la cotización que uno pague a la AFP. Por ejemplo, el 10%, la comisión y el SIS. En cuanto a la salud, ya se esté en FONASA o ISAPRE, y también para la AFC o la mutual, se va a pagar sobre el 100% de la remuneración que se haya tenido antes de haber hecho uso de este beneficio, ¿ya? De la última remuneración mensual percibida. Y esta ley, una vez que se publique, va a tener la vigencia desde el 6 de abril, ya no va a tener la vigencia desde su publicación, sino que va a ser retroactiva desde el 6 de abril. Solo se puede poner término por necesidades de la empresa, pero solamente, y la reforma así lo estableció, para quienes no se les haya suspendido el contrato de trabajo. Se aclara también por esta reforma de que se pueden aplicar las causales de mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador, término del plazo o término de la obra o faena. Cuando digo necesidad de la empresa me refiero a que también puede ser por desahucio, que es la causal que se aplica para los trabajadores de casa particular o para quienes tengan cargos de confianza en la empresa. Cargos de confianza que
tengan responsabilidades y mandos superiores dentro de la empresa. Se permite que esta suspensión se pacte con el trabajador o sindicato fuera de los tiempos de cuarentena, ¿ya? Donde no se aplica por el solo Ministerio de la Ley, donde se va a aplicar todo lo que ya les he dicho. La reforma también estableció que esto solamente se puede aplicar cuando existe una afectación parcial de la empresa o también total, pero se entiende que será una afectación parcial cuando las ventas o servicios netos afectos a IVA hayan bajado por lo menos un 20% respecto al mismo mes del año anterior. Por último, otras consideraciones. Los trabajadores de casa particular pueden hacer uso de su fondo de indemnización a todo evento que tienen en la AFP. Recordemos que ellos no están en la AFC. Con los mismos porcentajes que son el 70% y luego va bajando. El empleador debe seguir pagando la cotización de salud y el SIS, o sea, el 7% de salud y el 1,53% del SIS, pero la reforma también estableció que debe ser sobre el 100% de las cotizaciones, ¿ya? Y eso aún no se publica, pero sería lo que viene. Los empleadores que no puedan suspender los contratos de trabajo por prestar servicios esenciales, que hablábamos en un principio, pueden alterar la naturaleza de las funciones que deberán desempeñar sus trabajadores durante dicho periodo, resguardando siempre los derechos fundamentales de los trabajadores. Y una vez que termine estas medidas, se volverá a las funciones que tuvieron originalmente. ¿Qué estableció la reforma? La reforma estableció que los trabajadores cuyos servicios no sean necesarios, o sea, no sean necesarios para los servicios esenciales, ¿no es cierto? Que sean servicios conexos, por ejemplo, de aseo u otros trabajos administrativos que no sean los que están directamente relacionados con el servicio esencial, pueden solamente pactar la suspensión. No pueden hacer uso de la suspensión quienes hayan contratado con el Estado y estén recibiendo los pagos de esos contratos con el Estado. Esto yo lo interpreté como que se aplica a los trabajadores involucrados en esos contratos con el Estado de dicha empresa, y la reforma aclara eso, pero exceptúa a las empresas que ejecuten obras o proyectos de inversión y que se paguen según el estado de avance de las obras. No se podrá terminar el contrato por caso fortuito o fuerza mayor, y en caso de que se haya puesto término durante este tiempo, antes de que empezara la ley el 6 de abril, se podrá, excepcionalmente, pueden revocar este despido y pueden volver a la suspensión. O sea, a quienes se les haya finiquitado y hayan optado por esto antes del 6 de abril, pueden retrotraer las cosas y poder volver a tener vigencia la relación laboral y acogerse a esta ley de suspensión del contrato de trabajo. Esta reforma, que pronto se va a publicar, hoy es 19 de mayo, aún no se publica, pero estableció también que el beneficio de la AFC será embargable o retenible por parte del empleador hasta un 50% para el pago de pensiones alimenticias, para lo cual el empleador deberá informar a la AFC de aquellos trabajadores que estén bajo esta condición en la declaración jurada en que se tramita esta ley, y luego la AFC va a entregar al empleador esta retención que va a realizar para que sea el empleador quien le pague a quien corresponda esta pensión alimenticia. Y el saldo que quede se lo va a pagar al trabajador. También esta reforma va a establecer que se agrega que no se puede suspender el contrato a las trabajadoras que estén bajo fuero maternal. Por último, y lo más polémico, fue que las empresas que repartan dividendos
por el periodo o por el ejercicio comercial en que hicieron uso de la suspensión del contrato de trabajo, no podrán repartir dividendos. Eso fue lo más polémico de esta última reforma y sería también una limitación para para todas las empresas relacionadas de los conglomerados de empresas, para los holding, para las unidades económicas en que se encuentra una empresa que se acogió esta ley. Y por último, los directores de sociedades anónimas abiertas, en que todos o la mayoría de los trabajadores pactó la suspensión, no podrán recibir honorarios o dietas de directorio durante la suspensión por montos superiores a los porcentajes del seguro de cesantía. Toda esta prohibición de repartir dividendos se aplica solamente a las sociedades anónimas. Y los últimos puntos de la reforma estableció que las manipuladoras de alimentos de la JUNAEV no se les podrá suspender el contrato de trabajo, ni podrán afectar sus remuneraciones, ni trasladarlas del lugar de trabajo. Este beneficio de la AFC es compatible con el beneficio del subsidio al empleo que se estableció el 2009 y con el ingreso ético familiar que se estableció el 2012. Y la ley regula también cómo se va a complementar todos estos beneficios. Esta ley tiene una vigencia de 6 meses desde su publicación el 6 de abril del 2020 y puede ser que en 6 meses más desde el 6 de abril, ¿no es cierto?, a fin de año pueda existir una nueva ley o renovarse esta ley bajo otra modalidad. Esperemos que así no sea. Y con esto termino mi clase abierta. Mi correo es el jrodriguez@alaboral.cl y cuenten conmigo para lo que necesiten. Un abrazo.